Hola, para biotecnología ambiental vamos a explicar la metodología para determinar la eficiencia de eliminación de la DQO en una planta tratadora de aguas residuales. El ejercicio dice así: en una planta tratadora de aguas residuales se determina la DQO del agua residual cruda, que vamos a identificar como ARC por su acrónimo, y del agua residual tratada como ART. A continuación se dan los datos de absorbancia obtenidos para el agua residual cruda, los cuales fueron de 0.68 y su repetición de 0.65. Y en la salida de la planta tratadora de aguas residuales se obtiene una absorbancia de 0.36 y la repetición de 0.31. En el ejercicio nos solicitan dos cosas. La primera, calcular la eficiencia de la planta en términos de la DQO. Los datos de la curva de calibración se presentan a continuación y el flujo volumétrico es de 94 metros cúbicos sobre día. Lo segundo que nos solicitan es determinar la carga contaminante por semana en términos de la DQO antes y después del tratamiento del agua residual. Entonces aquí en el ejercicio les dan una tabla donde la primera columna son los tubos que se emplean para la construcción de la curva. La segunda columna son la concentración del estándar, que es el biftalato de sodio. El 0 es el blanco, es el tubo con el que se calibra el espectrofotómetro, y las concentraciones son de 200 hasta 1000. La curva se hizo por duplicado, por eso tenemos absorbancias 1 y absorbancias 2 para cada una de las concentraciones. Es importante aclarar que no se saca el promedio de las absorbancias. Necesitamos encontrar la ecuación de las dos curvas. ¿Sí? Aclarado esto, entonces recordamos que la DQO es una técnica cuantitativa, la cual me va a correlacionar la concentración con la absorbancia. Para encontrar esta correlación necesitamos hacer la regresión lineal entre la concentración de DQO, que es X, y la absorbancia, que es Y. Ustedes pueden realizar esto con la calculadora o en Excel. Entonces la curva que obtuvimos, la ecuación de la línea recta que obtuvimos es esta, donde Y es absorbancia, la pendiente fue 5 por 10 a la menos 4 y la ordenada al origen tiene un valor de menos 0.0352 con un coeficiente de correlación de 0.971. Posteriormente hacemos una segunda regresión con las absorbancias 2. De nuevo, X es la concentración, Y es absorbancia. Aquí les muestro la ecuación, es muy parecida a la pendiente, de hecho es la misma, es 5 por 10 a la menos 4, y la ordenada al origen varía ligeramente, tiene un valor de menos 0.0312, con un R² de 0.98. Observamos que la segunda ecuación tiene un valor más alto del coeficiente de correlación, entonces la podemos ocupar esta para encontrar la concentración de DQO de las muestras problema, que es el agua residual cruda y el agua residual tratada. ¿Sí? Entonces parto de la ecuación de la línea recta de la curva 2. De esta ecuación voy a despejar a X, que es la concentración de DQO, y voy a sustituir a Y, que es la absorbancia, tanto para mi agua residual como para mi agua residual cruda, como para mi agua residual tratada. Iniciamos con el agua residual cruda. Nos están dando dos valores de absorbancia, 0.68 y 0.65. Aquí de nuevo no se saca promedio de las absorbancias. Primero tenemos que calcular la concentración de ambas y ya después se calcula el promedio de concentración. Entonces
Tenemos la ecuación ya aquí sustituida y despejada. Tenemos que X va a ser la concentración de DQO. Sustituimos la primera absorbancia, que son 0.68, más 0.0312 entre 0.0005 y obtenemos un valor de 1422.4 miligramos sobre litro. Las unidades son en miligramos sobre litro porque mi curva estándar está en esas unidades. ppm son miligramos sobre litro. Procedemos ahora a calcular la segunda concentración del agua residual cruda con la absorbancia de 0.65, donde se obtuvo un valor de 1362.4 miligramos sobre litro. Ahora sí sacamos el promedio de las concentraciones de DQO de ambas muestras de agua residual cruda. Entonces aquí tengo el promedio, que se obtuvo 1392.4, y también se determinó la desviación estándar, más menos 42.42. Esto es importante para validar nuestro análisis. Como observamos, tiene un error estándar de menos del 10%, por lo tanto, este resultado o este análisis es válido. Ahora procedemos a calcular la concentración de DQO del agua residual tratada. Las absorbancias que nos proporcionan es 0.36 y su repetición 0.31. De nuevo, no se saca promedio de absorbancias, se determina la concentración para ambas absorbancias. Para la primera, la sustituimos, que es 0.36, obtenemos un valor de 782.4 en miligramos sobre litro, y la segunda, una absorbancia de 0.31, nos da un valor de 682.4 con las mismas unidades. Ahora sí, determinamos el promedio de ambas concentraciones y obtenemos un valor de 732.4 con una desviación de 70.71 miligramos sobre litro. De nuevo, el error estándar es menos del 10%, por lo tanto nuestro análisis es válido. Entonces ya tenemos la concentración de DQO del agua residual cruda y del agua residual tratada. Entonces vamos a poder determinar la eficiencia. Entonces, por definición, la eficiencia la podemos determinar con la fórmula que dice el DQO inicial menos el DQO final entre el DQO inicial por 100. Entonces sustituimos los valores de los promedios ahora sí y obtenemos una eficiencia de 47.4%. Con esto concluimos el inciso A de nuestro ejercicio. Ahora, lo segundo que nos están solicitando es determinar la carga contaminante por semana en términos de la DQO para el agua residual cruda y para el agua residual tratada. Recordemos que la carga contaminante es la cantidad de materiales por unidad de tiempo que se vierten al ambiente, y su fórmula es la siguiente. Conocemos que QC es el acrónimo que se ocupa para la carga contaminante. Eso va a ser igual al producto de la concentración del DQO por el flujo volumétrico. Empezamos a determinar la carga contaminante para el agua residual cruda. Tenemos que la concentración del agua residual cruda es de 1392.4 miligramos por litro. Lo vamos a pasar a gramos sobre metro cúbico, y aquí les pongo los factores de conversión. Un metro cúbico tiene 1000 litros y un gramo 1000 miligramos. Entonces, de esta manera obtengo un valor de 1392.4 gramos sobre metro cúbico. Entonces procedemos a calcular la carga contaminante, multiplicamos ese valor por el flujo volumétrico, que son 94 metros cúbicos por día. Ocupamos factores de conversión para transformarlos a kilogramos por semana y nos obtenemos un valor final de 916.19 kilogramos de DQO por semana.
Hacemos el mismo procedimiento para el agua residual tratada. Aquí ya no les coloqué el procedimiento, únicamente el resultado y nos da de 481.919 kilogramos por semana. Entonces con esto concluimos el ejercicio. Espero que haya quedado claro.